Bien, señores, regresamos al programa, regresamos a este tercer bloque. Aquí en la mesa han hablado de lo que puede ocurrir el próximo año en las elecciones generales, ¿no es cierto? Y hay algo que siempre ocurre previo a las elecciones, más o menos como ahora, 8 meses, 7 meses antes y hasta un año o año y medio antes. Y es que ya hay quienes comienzan a cambiar de camiseta para buscar su futuro político. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque en Habla el Pueblo. Hay un desbande de camisetas, dice la producción, un desbande de camisetas en el Congreso. Claro, es que ya comienzan algunos congresistas a ver por qué partido pueden ir, qué partido tiene más posibilidades, quién los quiere incluir en la lista, por qué lado les conviene ir. Se sacan una camiseta y se ponen la camiseta del partido al cual insultaron y ofendieron durante toda la campaña anterior. José Manuel, ¿qué te parece este tema? Ya los tránsfugas han hecho algo cada vez más común, lamentablemente, en nuestro país, ¿no? Bueno, vemos cómo a pocos meses ya sobre todo a pocos días ya de que los partidos políticos oficialicen sus candidaturas, que inscriban sus partidos, que se conformen las listas al Congreso, vemos ya algunos políticos que se van acomodando, que van declarando de forma diferente, van saliendo del grupo político en el que estaban a fin de poder reciclarse, ¿no? Eso es típico acá en el país, es el reciclaje político, hay muchos que han acompañado al partido de gobierno y están ya saliendo del barco, están saltando a fin de poder salvarse, pues no, esto es como el Titanic que se hunde y el que no agarra su bote se ahoga, ¿no? Entonces muchos de ellos ya hemos visto hace pocos días pues a Omar Chejade, que es el que digamos, ya poco a poco nos va revelando lo que ya todos sabíamos, ¿no? El tema de que en Palacio de Gobierno la que gobierna es realmente Nadine Heredia y no el presidente Ollantumala. Entonces recién nos dice ahora, ¿no? Él debe saber, además, fue abogado del caso Madre Mía, ¿no? Entonces, sería bueno que nos explique en realidad toda la historia completa y no por partecitas conforme él va avanzando y va jugando, viendo por dónde se acomoda, nos va contando la historia por partes. La población quiere saber la historia completa. Sí, claro, ahí la gente se pregunta entonces si el señor Omar Chejade va a postular por otro partido, ¿no? La gente se pregunta si el señor Tejada salió y ahora ya está buscando por dónde postular y así sucesivamente, ¿no? Hay quienes van dejando los diferentes partidos para ver en dónde se acomodan mejor, doctor. Claro, el transfugismo político está unido al oportunismo político. Y eso ocurre porque precisamente no existe una legislación que sancione, prohíbe este tipo de conductas, que es una manera de vulnerar la confianza de los electores. Si yo voté por ti porque tú tenías una propuesta política de un partido político, una agrupación política, que tenía un programa, y luego mañana más tarde, sin que te pase nada, te pasas al otro lado, o te vas y creas un movimiento independiente, sencillamente eso no está legislado, no está criminalizado, no está penado, no está sancionado. Éticamente es censurable. La población, o sea, es un sinvergüenza que viene por una lista y luego en el camino busca un pretexto o aprovecha una coyuntura que pasa y se pasa al otro lado. Quien salió elegido con una agrupación política debe terminar su mandato legislativo, municipal, regional, con el partido por el cual salió. Eso tiene que haber una coherencia ética. ¿Pero qué pasa si el que cambia es el líder, como en el caso del tiene que continuar, tiene que denunciar a la población este hecho y denunciar que el líder es el que ha cambiado y que el líder es el que ha virado, ha hecho un viraje programático, doctrinario, de planteamientos gubernamentales, y también eso, como lo hemos dicho en otro programa, es lo que se denomina en ciencia política la estafa política. Sí, pues ¿no? La estafa política es estafar a los electores y a la población. El Partido Nacionalista ingresó con 47 parlamentarios y se quedó con 32, increíble. Don Julián Cortés, ¿qué piensa del tema? Bueno, exactamente como acabamos de escuchar al doctor, no hay una ley pues que castigue el transfugismo, ¿no? Hay, sin embargo, la intención de que los que salen de un grupo hacia otro, primero, que no le den un puesto en la mesa de directiva. Segundo, que no lo nombren en las comisiones.
Tercero, que no pase a constituir ningún grupo. Entonces es una especie de congresista apestado. Un paria, con eso. Un paria. Eso es lo que hay, por supuesto, un proyecto para sancionarlos de esa manera. Creo que algo de eso tiene razón, deberían tener razón, porque también se habló de la curul vacía. Exacto. ¿No? De la curul vacía. Se fue, ya esa curul quedó vacía. Pero todo eso está por dialogarse, por discutirse, y yo creo que a estas alturas el Congreso ya no tiene tiempo para discutir estas cosas. Vamos con Yanina, que tiene unos mensajes, y al regresar les preguntamos a nuestro panel. Ese tema, la curul vacía y las sanciones, ¿será lo apropiado para olvidarnos de este transfugismo político a puertas de las elecciones? Yani. Precisamente, Pepe, el público también de este tema ya está opinando en las redes sociales. Josefina Castillo nos dice que el deporte más popular en la política y sobre todo en el Congreso es el oportunismo cargado de traición hacia los partidos que los acogieron. También nos llega otro comentario de Pedro Moreno. Él nos dice que la debilidad institucional de los partidos políticos es alentada por las propias tiendas políticas cuando aceptan en sus filas a los tránsfugas. Muchas gracias, Yani. José Manuel, ¿tú crees que sería una solución este tema de la curul vacía, de las sanciones, de hacerte una especie de borrado casi del Parlamento? Bueno, las sanciones, por ejemplo, recordemos cuando se descubrió el primer Vladivideo, ¿no? Que fue un 14 de septiembre, hace poco se conmemoró algunos años ya de la caída del régimen, el primer Vladivideo. Se sacó con Beto Curi. Y se saca una ley, se da una ley para que se evite que uno pueda pasarse de un partido a otro. Inclusive tienes que renunciar meses antes para poder quedar libre, porque si no, no vas a poder postular de ninguna manera. Eso no ha servido de mucho. En realidad no ha servido de mucho, porque vemos igual que mantienen de repente su afiliación política, y cuando son elegidos se pasan a otra bancada, sin necesidad de haber renunciado. A veces los expulsan. Entonces, la curul vacía, mire, yo creo que no es una solución, porque básicamente la gente ha votado por tener representantes, ¿no? Y hay accesitarios también, si no, ¿para qué estarían los accesitarios que normalmente están? Entonces, si, por ejemplo, en el caso de fallecimiento tiene que acceder el accesitario, en el caso de vacancia e incapacidad que tenga un congresista permanente, ya digamos, por un tema, algún delito que haya cometido infragante, o por digamos, una muerte que tenga súbita, también tiene que ser el accesitario. Entonces, si se suspende digamos, la curul se queda vacía porque cometió un delito, porque ahora último, creo hay un congresista que le pegó a su esposa y van a suspender, lo suspenden 120 días, entonces, ese tipo de sanciones sí deberían, digamos, tener una sanción, creo, de otro tipo, ¿no? Quitarle en principio la inmunidad para que puedan ser juzgados como cualquier persona en el fuero civil, y el accesitario debería acceder. Hay un caso que hubo en la legislatura pasada, que fue de un congresista, estuvo suspendido el congresista Luna y accedió el congresista Wilder Ruiz, ¿no? Él estuvo como congresista como 2 o 3 años, ¿no? Y no, digamos, no perdieron una representación más en el Parlamento, porque al fin y al cabo la gente puede decir, no, pero los congresistas no hacen nada, están comechados, no, pero bueno, de todas maneras hay gente todavía dentro del Parlamento valiosa, buena, y que de repente el accesitario es una persona que merece estar en el Congreso y que puede aportar y salvar sobre todo este Congreso que está tan venido a menos. ¿Qué piensas? ¿No? Que esa ley nunca fue aprobada. Eso desde el 2005 quedó ahí estancado en la Comisión de Constitución, que sancionaba al transfugismo político con la vacancia del congresista, ¿no es cierto? Con la vacancia, y ahí es donde se da la figura del accesitario, de que al quedar vacante por mandato de la ley, pasa inmediatamente el que quedó como subsiguiente en la lista. Y entonces, pero eso para una inmoralidad del Congreso de la República no fue aprobado. Como no lo van a aprobar la no reelección inmediata. ¿No es cierto? ¿Un tema como la curul vacía sería solución para el tema transfugismo? No tanto curul vacía, sino la curul se queda vacía, bueno, hasta inmediatamente ingresa el accesitario. Usted entró por una posición, por un programa,
y luego usted se quiere pasar y quiere transfugarse a otra agrupación política, esa es una traición a los electores. A los electores. Pero a ver, yo planteo algo aquí para poder ver varias aristas del tema. ¿Qué pasa si yo me voy de un partido porque considero que ese partido ha traicionado sus principios? Es más, ¿qué pasa si yo me voy de ese partido porque considero que hay un partido que está más cercano a mis ideales políticos? ¿Podríamos considerarlo un tránsfuga? ¿Podríamos decir que debe retirarse del Congreso? Si yo considero de que el partido con el cual fui elegido no responde a mis principios ideológicos, doctrinarios y programáticos, no entiendo yo qué hacía en ese partido. Entonces he engañado, no he sido sincero, no he sido honesto. Por ahí tiene que haber una sanción. ¿Qué hace usted en una corriente ateísta cuando usted es religioso? O sea, no tiene coherencia. Es totalmente contradictorio, es incompatible a principios éticos y morales. Por ahí la cosa está confusa. Lo que se está señalando es que el transfugismo político, unido al oportunismo, porque el que yo me quiera transferir, me quiera renunciar, porque la línea programática de mi partido, los programas legislativos no se están cumpliendo, digo que no voy a firmar el TLC, pero inmediatamente llego al gobierno y firmo el TLC, digo que voy a eliminar la Service, inmediatamente llego al gobierno y continúo. Entonces yo considero que no existe coherencia programática. Frente a eso, la ley tiene que ser bien precisa, debe contemplar esos casos que usted está señalando, porque sería injusto que yo, que soy coherente con los principios ideológicos, programáticos y doctrinarios, y hay un viraje de parte de la cúpula, yo al final tengo que salirme por honestidad y por coherencia ideológica, ¿no es cierto? Claro. Y por eso me van a sancionar. No tiene lógica. Sería justo, ¿no? Entonces la ley tiene que contemplar esos parámetros, esas circunstancias, esas aristas. ¿Qué piensa usted, don Julián? Creo que hay que ir un poco más atrás. El tema es cuando estas personas que cambian de camisetas cada vez que quieren, camisetas políticas, no corresponden pues a un líder, sino a un oportunista. Creo que, por ejemplo, todos esos candados que deben existir debe aprobarse a través de las leyes de reforma electoral. Por ejemplo, la OMPE debería tener capacidad sancionadora, pero no la tiene. La OMPE debería tener participación en las elecciones internas una vez al año o una vez en determinada fecha deberían realizarse las elecciones en todos los partidos políticos con el propósito de elegir a las representaciones. Esa posibilidad la han negado en el Congreso, pues porque estaba entre el análisis. Candidato presidencial, candidatos a congresos, el público tiene que participar, los electores que están inscritos en el partido tienen que ser un elector, un voto. Todas esas cosas tienen que estar en las leyes de reforma electoral, de tal manera que no entre el que tiene más plata, como ocurre ahora. Yo quiero tener el puesto número 2 en la lista del Congreso, entonces meto la mano al bolsillo y digo, bueno, tengo $100.000, señor dueño del partido. No, cuesta 150, también tengo los 150, pero me das el 2 o el 1. Y entonces así hoy día se negocian las ubicaciones en las listas partidarias. Así vamos a tener siempre los tránsfugas. Sí, hay un congresista de Solidaridad Nacional que hace más o menos 2 meses renunció, un mes tal vez, renunció y por lo menos, no lo apruebo, pero fue sincero, dijo renuncio a Solidaridad porque con Solidaridad no voy a llegar al próximo Congreso. Y como quiero postular para el próximo Congreso, renuncio y me voy a ver en qué partido voy. Ya estoy conversando con algunos. Después le digo el nombre, no me acuerdo en este momento, se me ha escapado. Y uno de Fuerza Popular también que ha renunciado, ¿no? Que ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a ir a ver lo que nos trae Juan José del Castillo, porque él estuvo preguntándole al público qué piensa sobre estos cambios de camisetas en el Congreso. Nos encontramos en los exteriores del Congreso de la República, donde ya habría comenzado un desbande de congresistas propio de los meses previos al proceso electoral 2016. Veamos qué opinión hay al respecto en las calles de Lima. Inician con un partido político, deberían de continuar.
aquí es como el que se dice criolamente, ¿cuánto me das? Y yo estoy contigo. Es por intereses, pues, ¿no? Intereses políticos, como todo el mundo, ¿no? Intereses monetarios, más que todo. Yo pienso que es una cuestión, primero, de principio de formación política. Creo que falta en el país la formación política que se vivía quizás hace 50, 60 años atrás, producto de la formación de partidos políticos que nacían por ideales. Que no hay partidos políticos. La ley de partidos políticos no ha permitido que haya verdaderamente organización y que haya una vida partidaria y que los ciudadanos tengan justo el espacio necesario para poder formar conciencia, en primer lugar, ideología y estar involucrado con el quehacer del día a día. Creo que, a mi parecer, no hay una consecuencia de lo que se dice a lo que se hace, ¿no? Entonces ves testigo, pues no. Hoy día están en un partido, después pasan al otro. Y es cierto, y ya la población sabe que a estas alturas, con la información y con la tecnología, pues que hay de fondo un interés económico, ¿no? Yo creo que depende mucho del oportunismo, ¿no? A veces hay ciertas personas que vienen trabajando como congresistas, pero que no tienen una línea definida. Entonces buscan la oportunidad, ven como un modo de vivir, trabajar en el Congreso. Creo que estamos en un estado donde no hay, digamos, partidos políticos bastante fortalecidos. Y yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos. Muy bien, ya lo encontré, don Virginio Acuña Peralta, es el que renunció a inicios de septiembre a Solidaridad Nacional, y él, creyendo que en vez de congresista con ideología política es un futbolista, dijo, bueno, renuncio porque estoy conversando con otras agrupaciones políticas para ver por cuál me presento en la próxima candidatura, ¿no? O sea, esto debería significar una clara precisión de la gente, ¿no? Esto no es fútbol. Esto es política, tiene que ver con ideologías, con programas, ¿no es cierto? O sea, no puedo decir, y es más, no me voy de la bancada, me voy del partido, pero no me voy de la bancada, porque si me voy de la bancada ya no puedo pertenecer a las comisiones. A mí me sorprende que estas cosas se permitan, ¿no? Bueno, es una muestra, pues, de cómo está denigrada la política peruana, la corrupción campea en todos los niveles de la sociedad y también en los partidos políticos. Lo que acaba de decir don Julián, que se elige a dedo y a punta de dólares, las curules, los cargos políticos, bueno, eso debe ser denunciado, sancionado, y definitivamente vemos que los partidos tradicionales, el APRA, el PPC y los AP y todos los partidos tradicionales nombran a sus candidatos a dedo, o el máximo líder lo nombra, no existe democracia interna. Si no me gusta te saco, no te someto a proceso disciplinario, nada, sencillamente te borro, hago un clic en la computadora y te borro del padrón y aquí no pasa nada. Eso se ha visto a cada rato en varios partidos, fundamentalmente en el APRA. ¿No es cierto? Que a gusto y criterio del presidente del partido y dueño del partido, Alan García Pérez, ha sacado a infinidad de cantidad de militantes del partido que han denunciado esto en internet, que los han sacado y ya no aparecen en el OMPE, no aparecen como militantes, después de haber tenido 40, 30 años de militancia. Estas cosas hay que denunciarlo. Es el partido donde no existe democracia interna. Lo que tenemos que saludar es lo que ha pasado el domingo 4 de octubre con el Frente Amplio. El Frente Amplio ha convocado elecciones ciudadanas, que decía don Julián. Elecciones ciudadanas de consulta popular, de consulta ciudadana, para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Una agrupación que recién nace, que tiene poco tiempo, le da elección a estos dinosaurios de la política peruana. Por eso felicito al Frente Amplio, que ha llevado a cabo el 4 de octubre sus elecciones ciudadanas para elegir a su plancha presidencial. Y dicho sea de paso, en el APRA ya desde inicios de semana eligieron a todititititos sus precandidatos a la presidencia. Una lista impresionante, han hecho una lista de uno. Cobrando 3.000 soles por cada delegado. Han hecho una lista de un candidato a la presidencia, ¿no? Un precandidato, que seguramente se la va a llevar, pues, don Alan García. Sí, insisto en que es necesario profundizar la reforma electoral. En este gobierno y en el que venga, hay que establecer nuevas reglas de juego de tal manera que no ingrese dinero del narcotráfico, dinero de lavado de activos, dinero de diversas procedencias raras a los partidos políticos. Entonces tiene que haber una institución fuerte, no sé si será el Jurado Nacional de Elecciones o podría ser la OMPE, una institución que además de ser fiscalizadora de los partidos,
tiene que ser una institución sancionadora, de tal manera que tenga la capacidad de decir, este sí va, este no va, porque si no vamos a tener hasta gente pues con un prontuario muy grande como lo que tenemos ahora. El día martes se reunieron el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el de la RENIEC, el de la OMPE, para acordar enviarle un comunicado al presidente de la República para que no firme la ley de cambio de partido, de las modificaciones de partidos políticos que se ha aprobado en el Congreso de la República a inicios de semana. Así se está manejando a estas alturas el tema de las posibilidades de cambios de un proceso electoral. José Manuel. Bueno, sí, efectivamente, no todos lo hacen, digamos, si no se ponen de acuerdo, el presidente podría firmar cualquier tipo de ley que al final va a perjudicar, ¿no? Pero los partidos políticos lamentablemente están desinstitucionalizados en este momento, ¿no? Vemos que ahora es muy fácil para cualquier ciudadano formar una agrupación, un movimiento independiente en su distrito, el movimiento regional. Si quieres tener un partido político, se elevó a 500.000 de firmas, ahora creo que hay 700.000. Porque es de 3% a 4% sí, que creció. Se elevó, entonces, en realidad, esto tiene algún, digamos, algún límite o frena el crecimiento de partidos políticos. No. O sea, podemos subir a 1 millón y vamos a tener igual 15, 20 partidos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? O sea, hay dos posibilidades. Uno es que muchos de estos partidos tengan financiamiento oscuro, financiamiento proveniente del narcotráfico, proveniente de otras, digamos, de otras acciones ilícitas, y que a través del acceso al poder puedan justamente lavar el dinero y tener impunidad. Yo escuchaba en la mañana hablar ahí en una entrevista que incluso en internet había detectado que un socio de Gerald Oropesa puso un anuncio donde compraba un partido político, ¿no? Se compra partido político, ¿no? Y este había sido un socio de este Gerald Oropesa. Entonces, imagínense hasta dónde estamos llegando para comprar un partido y con qué fines, ¿no? Porque acá no hay ideología, la ideología, los principios se acabaron. Esto es un tema de una empresa, es como comprarte el negocio, ¿no es cierto? Tengo un partido político, ¿a cuánto tarifo cada curul? ¿Cuánto vale cada curul? Se ha convertido en un negocio, lamentablemente. Y veíamos el caso del señor Virgilio Acuña, recordaba al doctor Sotelo un caso de Fuerza Popular, y el mismo caso del señor Carlos Brus también, que como tiene muchos amigos periodistas, nadie lo saca al frente, pero él se insultó y se dijo la vela verde en campaña cuando él formaba parte del toledismo y le sacaba el ancho al APRA. Ahora forma la misma bancada con el partido aprista y ahora resulta que va a ser candidato con PPK, y PPK con el APRA se sacan el ancho, pues es una cosa impresionante. Bueno, y Berico, que era antifujimorista, sale elegido a presidente con los votos del fujimorismo, ¿no? Con una negociación ahí, don Luis Iberico. Doctor. Son los sinvergüenzas de la política, pues hay que poner coto a eso, ¿no? Hay que denunciar, hace muy bien la población en denunciar, porque la política se ha convertido, como se ha dicho acá, en un negocio. Es un negocio y la política no es un negocio. El que quiere hacer negocio, que forme su empresa. Lo escuchaba al presidente Mujica de Uruguay decir, nadie dice que no quiera ser millonario. Si quieres ser millonario, pues forma tu empresa, conviértete en empresario, trabaja duro, produce, pero no te metas en la política. Porque ¿cómo vas a hacerte millonario en la política? Con la corrupción. Es la única manera. No hay otra manera, delinquiendo. Y eso no se puede permitir. Y eso hay que denunciarlo. Minuto final, don Julián Cortés. Bueno, creo que es necesario ir hacia una reforma electoral profunda, de tal manera que las reglas del juego electoral se cumplan, seleccionando solamente a líderes que son representantes legítimos de la población y no del narcotráfico o de otros elementos. Muy bien, este Congreso tuvo la oportunidad de hacer verdaderas reformas en este sentido y no las ha hecho. Ha perdido una gran oportunidad, una vez más el Parlamento. Señores, gracias por habernos acompañado, que tengan un gran fin de semana. Nosotros nos encontramos el día lunes con más de Habla el Pueblo. Permiso. Lucha con firmeza.